Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Miss, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días con todos. Días. Buenos días. Activen sus videos. Muy bien. Buenos días, profesora Isabel. Buenos días. Activen sus videos. Profesora, disculpe. Miss, de mí mi computadora no tiene cámara. ¿No tiene cámara? Profesora, disculpe. Listo. Dime, Jefferson. No tenía internet hasta hoy día. Ya. Hoy día hasta a las 11 creo que ya está durmiendo. Así es porque mi papá está mirando sus películas, yo terminando. Y cuando me dice mi mamá que el señor había venido a arreglar. Ya. Voy a escuchar la clase, no, profesora. Y después acá yo me pongo al día. Ya. Ya, a ver, creo que estamos todos. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Jeremy, está por ahí, sí está Jeremy. Ya, a ver, ¿quién falta? Nadie más falta, creo. Empezamos. A ver, voy a revisar cuadernos de la clase de la semana pasada. A ver, activen sus videos. Activen sus videos. A excepción de Brian, que... Profesora, no sabía. No sabía, es que... Nicole, prende tu video. Miss, ¿cómo puedo hacer de mi cuaderno? ¿Cómo puedes hacer con tu cuaderno? ¿Estás con celular o estás con computadora? Estás con computadora. Dile a tu mamá que me mande la última hoja
la primera y la última hoja de la clase pasada al WhatsApp. Ya. Profesora, buenos días. ¿Qué? André, conecta tu video. Francisco, conecta tu video. Ya, muy bien. Listo, a ver, empezamos. Ahí, a ver, Yarly, muéstrame la última hoja de la clase pasada. ¿Dónde nos quedamos? De la organización caminera. ¿No se acabaron de poner al día? Sí, yo sí me acabé me llegó el internet y sí pude copiarlo. Ya. Yo también, Solo profesora. yo también. Y pude copiarlo. ¿Cómo? Copiarlo, profesora. La última hoja de la clase pasada, Yarly. Dime. Puse como unas hojitas para como un resumen de lo que usted ha explicado. A ver, muéstrame. Ya. Gaby, tu cuaderno. ¿Sí? Ya, muy bien, Gaby. Ya, muy bien. Ya. A ver, chicos, si la mayoría no tiene los dibujos o no han podido acceder a los dibujos, tienen que avisarme para yo poderles mandar en un Word los dibujos y ustedes lo puedan imprimir. Pero tienen que avisarme, ¿ya? Sí, profesora, me falta el mapa. Ya, por eso, se tienen que avisarme, profesora, no tengo los dibujos. Entonces, por Tampoco, ejemplo, profesora. profesora, no puedo ubicar el mapa, entonces yo les, perdón, me avisan, yo lo paso a Word, el mapa, y ustedes lo pueden imprimir y lo pueden pegar. A mí todos los dibujos, profesora. A ver, aparte de Jefferson, que no ha tenido internet, ¿quién más no se ha puesto al día? Levante la mano. Sea sincero y me dice. Jeremy, muy bien. Profesora, ¿Quién más? Dime, Jefferson. mi mamá dice que se lo puede pasar por WhatsApp Por eso quiero saber o quiénes por PDF. no se pusieron al día por diversos motivos para poder, Robinson, ¿tampoco te pusiste al día? Sí, solo que no tengo los dibujos. Yo tampoco, Ok. profesora, me puse al día, pero tampoco no tengo los dibujos. Ya, listo. Con respecto a los dibujos, vamos a hacer, yo los voy a poner en Word y se los voy a mandar para que lo impriman. ¿Ya? Miss, ahorita mi primo le va a mandar. Ya. Listo. Sí sé que quizás algunos no tienen la disposición del internet al 100%, pero para eso
Debe existir una comunicación. Profesora, este motivo tengo y no puedo acceder. Entonces, con eso yo debo prever para poder facilitarles la información también, ¿ya? Pero eso sí, nos vamos a ir preparando. ¿Por qué? Porque dado un momento, yo les voy a tomar como un tipo oral. Ya veré cómo les tomo porque tengo que garantizar de que ustedes sí están atendiendo y sí están participando. Las asistencias yo las estoy registrando. Las asistencias yo las registro. Yo las asistencias las registro y luego voy a poner quienes han participado. ¿Ya? Listo. A ver. Ya, a ver, disculpen, tenía una pequeña visita. Ya me lo enviaste, ya lo vi. Ya, a ver, empezamos. Vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla sobre el tema de hoy. Hoy vamos a ver. Adrián, no puedo ingresar. ¿Qué pasó? A ver, déjenme un minuto. Ya, a ver, Uriel. Listo. Comparto mi pantalla. Listo. Vamos a ver hoy día la educación en el Tahuantinsuyo. Hay una frase que es expuesta por uno de los mestizos o descendientes de los incas que tuvo un gran reconocimiento debido a que fue educado en una casa española, fue educado en España. Es el Inca Garcilaso de la Vega, que dice: no enseñar al indio lo que debe conocer la nobleza. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quería decir esas palabras? Que para el Inca Garcilaso de la Vega, solamente las cosas importantes como lectura del quipu, como cómo se manejaba la parte política del Tahuantinsuyo, solo lo debieron conocer los nobles, no el pueblo, porque el pueblo podría rebelarse. Por eso es que menciona estas palabras, ¿ya? Ya, a ver.
¿Cómo era la educación incaica o cómo era la educación en el incanato? ¿Cómo era? ¿Listo? La educación incaica era social y administrativa, porque distinguía dos grandes tipos de educación. ¿Qué quería decir con social y administrativa? Quería decir de que la educación en el Tahuantinsuyo era una educación clasista. ¿Qué quiere decir clasista? Quiere decir de que era una educación privilegiada solo para los hijos de los nobles, o sea, para los hijos del Inca, solo para ellos. Los integrantes o los hijos de los Ayu tenían una educación, digamos, práctica. Por eso es que la educación se dividía en dos tipos. La educación formal, que era la que se llevaba a cabo en ciertos recintos, como era el Yachayhuasi y el Ancahuasi, y la educación no formal o no formalizada, que era para las clases populares, o sea, para el pueblo. ¿Quién impartía la educación formal? Lo impartían grandes maestros, o sea, personas que eran muy importantes, como era el amauta, ¿verdad? En el caso de los varones. La educación en el caso de las mujeres tenía otro tipo de línea de educación. No se les educaba para saber hablar, no se les educaba para saber de la historia del Tahuantinsuyo, no se les educaba para saber leer un quipu, no, se les educaba para otros menesteres, como eran el arte, como era cuidar una casa, como era solo para el ritual del sol, solo para eso se les educaba. A diferencia de la educación no formalizada, que era, digamos, se les enseñaba para saber cultivar, saber construir, era una educación práctica que se realizaba dentro del mismo ayu. ¿Quién impartía? No, ya no lo impartían los amautas, sino era impartida solo por los padres. Les podían enseñar lo que ellos conocían con respecto a su trabajo. Ya, ahí por ejemplo tenemos una imagen donde están realizando, digamos, la educación práctica y la selección de los estudiantes. Ahora, la educación formal se divide en dos partes. La educación formal para los varones y la educación formal para las mujeres. La educación formal para los varones, que era el Yachayhuasi. El Yachayhuasi era conocido como la casa del saber. La casa del saber, donde iban a aprender los varones, donde iban a ser instruidos solo los varones. ¿Ya? ¿Quién funda esta casa del saber? Fue fundado por Inca Roca. ¿Ya? Fue fundado. Esta educación formal en el Yachayhuasi era destinada para los hijos de los nobles. André, silencio. Era destinada para los hijos de los nobles. ¿Quiénes eran los hijos de los nobles? Principalmente los hijos del Inca. Los hijos del Inca y además, espérenme un minuto, ¿ya? Ya, a ver, seguimos. Dentro de los hijos de los nobles también incluían los hijos de los que pertenecían
a la política del Tahuantinsuyo, cómo eran los Tucurucuy, cómo eran los Tucurucuy, cómo eran los grandes administradores, los de los Quipucamayog, los que tenían, digamos, una posición política dentro del Tahuantinsuyo. Recordemos que estos cargos políticos importantes o de gran que resaltaban eran porque era un familiar directo del Inca, ¿verdad? No eran integrantes del Ayu, sino eran integrantes directos del Inca. Entonces, a ellos, a los hijos de ellos también se les podía, digamos, destinar la educación. Buenos Pero días, profesor. principalmente... A ver, ¿quién ingresó? Soy Carlos Acevedo Asmat. Ah, ya. Sí, me dijiste que no podías ingresar. Sí. Seguimos. Los encargados de la educación en el Yachayhuasi eran los amauta. ¿Y quiénes eran los amauta? Los amautas eran los hombres más cultos del incanato. Eran cultos y a la vez oradores, porque ellos recitaban sus lecciones y eran escuchados atentamente por sus alumnos. Los alumnos que mostraban pereza o no querían estudiar eran castigados con azotes, con azotes en una cantidad de 10 azotes, pero una sola vez al día. Cuando el amauta se excedía en el castigo, pues el amauta también era castigado. Ya, o sea, ¿qué quería decir? Que si bien es cierto, se toleraba el castigo al alumno perezoso o haragán, pero si el amauta se sobrepasaba con el castigo, también era castigado. ¿Ya? A los jóvenes alumnos se les conocía como Yachacuruna. ¿Ya? Se le conocía como Yachaycuruna. Recordemos que en este grupo, en el Yachayhuasi, se les enseñaba ¿para qué? Para hablar bien, criar bien, o sea, educar bien, y para gobernar bien, porque se les educaba, digamos, para funciones políticas. Recordemos que de esta educación también se le enseñaba a los auquis. Ahora, los estudios de ellos duraban 4 años. Duraban solo 4 años. Y las materias que se impartían eran el lenguaje era el manejo de los quipus, la historia del Tahuantinsuyo, pero ligada al arte militar. ¿Qué quiere decir? Que estaba ligada a, digamos, a las guerras, a la expansión, etc. ¿Ya? Está colgado por el toalla. A ver, espérenme. Ahora, cuando terminaban los 4 años de educación, se realizaba una ceremonia, que era la ceremonia del Guarachico. Era una ceremonia de iniciación.
el cual era una especie de olimpiadas en el cual se podían evaluar las habilidades y los conocimientos que habían, digamos, obtenido los jóvenes durante los 4 años de estudio. ¿A los cuántos años ellos, digamos, terminaban los estudios? Alrededor de los 16 años. O sea, ¿qué quiere decir? De 16 menos 4 a los 12 años, entre 11 y 12 años, eran ingresados al Yachay Huasi. Si el alumno, el joven, digamos, demostraba sus habilidades, pues ellos podían considerar que estaban plenamente capacitados para entrar a la vida adulta. ¿Ya? Entonces, después de esta ceremonia, como una ceremonia de graduación, al ganador, o sea, al que desarrolló todas las habilidades, se le otorgaba la guara. ¿Qué era la guara? La guara era una especie de taparrabo que sí tenía una simbolización que ellos ya eran parte del grupo adulto del Tahuantinsuyo. ¿Listo? ¿Hasta aquí queda claro? Muy bien. Ahí está. Dijimos de que habían que eran preparados para la lectura de los quipus, porque les mencioné de que ellos estaban, digamos, educándose para una administración política del Tahuantinsuyo. Ahí está la imagen que les están enseñando cómo leer el quipu. Por el otro lado, viene el Aguiahuasi. El Aguiahuasi era, digamos, la casa de las escogidas. El Ayahuasi, que fue fundado en el Cusco, hoy se conoce como el Templo de Santa Catalina. Es un convento ahora. ¿Qué significaba Ayahuasi? Ayahuasi significaba la casa de las escogidas. O sea, ¿quiénes eran las aguias? Las aguias eran las muchachas escogidas. ¿De dónde las escogían? Pues las escogían de los 4 suyos. El Apopanaca era quien se encargaba de esta selección. Ya, se encargaba de esta selección. ¿A quién escogía? Escogía a las mujeres bellas, con habilidades, con vocación, con vocación de arte, que estaba ligada al arte. ¿Se les podía escoger a muchachas que no tenían una belleza? No. Solamente eran las más bellas del pueblo. Solamente eran las más bellas, las más hermosas del pueblo. ¿Por qué? Porque de ahí se iban a seleccionar a las que iban a ser concubinas, o sea, payas del Inca, esposa de los guerreros, etc. Quienes iban a brindar, digamos, iban a brindar el ritual, se iban a consagrar al dios Sol. También por eso que tenían que ser bellas, hábiles, ¿ya? No tenían que tener ninguna discapacidad física, ¿ya? ¿Desde qué edad las escogía? El Apopanaca, que era el funcionario nombrado por el Inca, recorría los 4 suyos para seleccionar a las aguias, a las niñas, desde entre los 8 y 14 años. Eran muy niñas cuando eran seleccionadas. Y luego eran trasladadas hacia los Aguiahuasi. ¿Ya? ¿Y quién las cuidaba? Las mamaconas. ¿Quiénes eran las mamaconas o qué significaban mamaconas? Mamaconas significaba mamá madre. ¿Qué quiere decir? Que eran las encargadas de cuidar del recinto y de cuidar de las aguias.
También otra función de ellas era clasificarlas, o sea, dividirlas en diferentes grupos. En diferentes grupos. La yaguasí cumplía 3 funciones esenciales. El servicio al culto solar, un rol económico y depósito de mujeres. ¿Qué quiere decir cada una de estas funciones esenciales? A ver, espérenme. Es su internet, porque yo sí lo escucho bien. No, sí, sí me escuchan, sino que estoy viendo que están están en el, A veces lo escucho preguntando. a ver. Uriel no me escucha. Profesora, yo siempre escucho entrecortado, siempre es mi internet. Es el internet. De repente no todos tienen una misma capacidad Un de rato internet. se entrecorta, pero después de un ratito se escucha bien, se entrecorta, se escucha bien. Es la capacidad del internet. No necesariamente tiene que ser la capacidad de mi internet, sino muchas veces también puede ser de su internet de ustedes. No tengan la misma, digamos, la misma capacidad. Puede Eso que ser por el... tengo que entrar media hora antes porque a veces cuando sí voy a entrar 5 minutos antes se demora el cargar y todo. Con mi internet, por eso que tengo que a las 8 y ya estoy viendo para entrar porque se Profesora, demora. Dime. si la escucho, si la escucho como crasheado. A ver, quiero que me activen sus videos. Ya, a ver, les decía, estas 3 funciones esenciales se cumplían porque, donde dice servicio al culto del sol, porque de todas las áreas que eran escogidas, había un grupo de ellas, las cuales estaban consagradas directamente al culto. O sea, ¿qué quiere decir? Que eran destinadas para hacer, digamos, los rituales al sol. Un rol económico, ¿por qué? Porque estaban las artesanas, quienes tejían, quienes telaban, quienes pintaban, quienes tocaban algún instrumento. Y depósito de mujeres, ¿por qué? Porque se le dice depósito de mujeres porque los personajes que tenían el poder, digamos el Inca, los guerreros, los Quipucamayo, etcétera, ellos se premiaban, digamos, tomando una de estas hayas para convertirlas en sus payas, o sea, en sus concubinas, ¿ya? O tomándolos como esposas. En el caso del Inca tomaba, porque el Inca ya tenía su colla, que era su esposa, su hermana, ¿verdad? Para poder tener una línea de sangre. Pero en el caso de los demás integrantes de digamos, del estrato político, ellos no, ellos escogían a sus esposas de ahí o las escogían. Ahora, ¿por qué las escogían? Porque recordemos que las agyas, las escogidas, eran las mujeres más hermosas del imperio, las más bonitas. ¿Me entienden? Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Muy bien. Listo. La clasificación de las agyas. ¿Cómo se clasificaron las agyas? Las agyas fueron clasificadas en
4 grandes grupos. La primera, las Yurakagyas. Las Yurakagyas estaban consagradas al servicio ritual del sol. ¿Qué quería decir? Que ellas no podían contraer matrimonio. Y tampoco ninguno de los, ni el Inca, ni ninguno de los políticos podía acceder a ellas, o sea, tomarlas. Ellas deberían mantenerse vírgenes, puras, sin tener ningún tipo de contacto con ningún varón. Ya, no podían casarse ni nada. Ellas eran vírgenes hasta la muerte y se dedicaban a la preparación de las bebidas como la chicha de jora y el sango, que eran, digamos, las bebidas utilizadas para los rituales. Para los rituales. ¿Cómo se les conocía a ellas? Se les conocía como las famosas vírgenes del sol. Como las vírgenes del sol. Por eso es de que no podían, digamos, contraer matrimonio. Luego venían las Guairuroagya. Las Guairuroagya eran escogidas para ser las concubinas del Inca. Eran, digamos, las más hermosas. Eran las más hermosas, las más bonitas. Entonces, la primera elección, después de separar a las Yurakagyas, la primera selección de estas mujeres era a cargo del Inca. El Inca era quien separaba a las más hermosas para que se conviertan en sus concubinas, o sea, con quien iban a tener relaciones sexuales sin casarse. Sin casarse. A eso se les consideraba como las payas. ¿Recuerdan? Lo habíamos visto, las payas. Se convertían en payas, en las amantes, en las queridas del Inca. Él era el único que tenía ese poder. Y también después del Inca que las escogía, ya quedaban algunas que eran escogidas por los guerreros, por los Quipucamayoc, por los Tucurucuy, para contraer matrimonio con alguna de ellas. Luego vienen las taquiaquias. Las taquiaquias eran las virtuosas del arte, las que danzaban, las que utilizaban algún instrumento musical. Ellas alegraban las fiestas del incanato, pero también aquí estaban las mujeres que tejían, que digamos realizaban alguna artesanía que ayudaba a mejorar la economía dentro del Tahuantinsuyo. Aportaban a la economía. Finalmente están las Yanaagyas. Las Yanaagyas eran las servidumbres de todos los que habitaban en el Aguiahuasi. De todos los que habitaban. Las llanas tenían que estar por obligación 3 años en el Aguiahuasi. ¿Para qué? Para su preparación, de cómo limpiar, de cómo cocinar, de cómo preparar los alimentos. Ninguna de estas, de este grupo de agyas podía salir. Ellas vivían enclaustradas en el Aguiahuasi hasta la edad recomendada para que puedan salir. Las que eran para el servicio del ritual eran llevadas con los sacerdotes. Las Guairuro eran llevadas con el Inca o quien las escogió. Las Taquiagya de igual forma. Las llanas también. A diferencia de los Yurak, de las Guairuro y de las Taquiagyas, las Yanaagyas podían decidir si se quedaban o se regresaban a su ayllu. Pasados los 3 años no era una obligación quedarse. No era una obligación, pero si ellas decidían seguirse quedando en el Aguiahuasi, podían hacerlo. El Inca podía disponer de cualquiera de estos 3 grupos que quedaban.
de las Guairuro, de las Taqui o de las Llana. Podía escoger entre los 3 grupos a cualquiera de las mujeres para ser, digamos, sus concubinas. Pero del único grupo que el Inca no podía disponer eran de las Yura Adyas, porque ya estaban consagradas al servicio del sol. ¿Ya, chicos? Ahí están tejiendo y ahí están en los, digamos, en la preparación de alimentos. Hasta allí, ¿alguna pregunta? No, Listo. profesora. Vamos a terminar con la parte. A ver, ¿quién dijo yo? No. Fernanda, Profesora, dime. ¿qué pasaba si alguien de las mujeres que adoraban al sol, que eran vírgenes, qué pasaba si alguien, aunque sea, le tocaba su mano? Eran castigados. O sea, ahí el castigo era fuerte. Eran azotes, penas de muerte, etcétera. Pero eran castigados. Incluso, según la historia, nunca se dio el caso de que eran tomadas alguna de las vírgenes del sol, porque ellos como eran tan pegados a su religión, o sea, para ellos era algo prohibido. Muy aparte del castigo terrenal que realizaba el Inca o los sacerdotes, el castigo por parte de sus divinidades era mucho más fuerte para ellos, para su concepción. Entonces ellos tenían miedo a una venganza de los dioses por tomar a una de sus vírgenes. Por eso es que nunca cometían ese tipo de castigos. ¿Listo? Y profesora, si las que las tocaban dejaban de ser vírgenes. Claro, pues hija, ya tuvieron un contacto directo, entonces ya no podían estar dentro del grupo de las vírgenes del sol. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, seguimos. La educación popular, lo que les había mencionado adelante, de la educación formal y la informal. La educación popular está ahí dentro de la educación popular, que era la educación del pueblo. Era una educación práctica, la que estaba destinada al quehacer del cultivo, de la construcción, de la minería, de la ganadería o de la guerra. ¿Quiénes enseñaban este tipo de quehaceres a los niños? Sus propios padres. Por eso habla de una educación popular, de una educación que no salía del ayllu. ¿Ya, chicos? Listo. Hasta allí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Listo. A ver, vamos a dar unos minutos para que puedan copiar. Deje de compartir mi pantalla. Ya, vamos a copiar la primera parte. Ya, el título. Les voy a dar un tiempo prudencial para que puedan copiar diapositiva por diapositiva. ¿Ya? Profesora, ¿el título es la educación en el Tahuantinsuyo? Sí. Ya. Profesora, también se escribe ese mensaje. Si gustan el mensaje, sí. Profesora, la siguiente hoja. La siguiente, Ya, a por ver. favor. Ya, un minuto, espérate. He dicho que voy a dar un tiempo prudencial.
Paso a la siguiente hoja. Profesora, ya copié el título ya. Ya, profesora. Listo. Ya cámbialo. Profesora, Dime. profesora, ¿y yo qué haría? Porque no he copiado una parte de la clase anterior. Ya, escúchame. Deja tu espacio. Deja el espacio. Y luego te voy a pasar, te las voy a pasar en PDF para que puedas copiar si no puedes tener acceso a la plataforma. ¿Ya? Ya. Listo. No hay problema. Ya, profesora, ya terminé. ¿Listo? 3 minutos más y paso a la siguiente. Ya terminé. Profesora,
ese dibujo que está ahí lo va a también enviar al WoW, al Word. No, no, porque si tenemos tiempo todavía para copiar, tienen que copiar. Que lo podamos dibujar. ¿Verdad? ¿Cómo? Lo va a subir a plataforma, ¿verdad? El video igual lo suben a plataforma. Pero profesora, ¿sí va a enviar los dibujos a Word para poder imprimir? Sí, los dibujos sí. Ya, profesora. Paso a la siguiente. Espere, profesora. Ya avancen. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Listo, paso. Profesora, ya terminé. Profesora. Dime. Profesora, es que se me perdió mi lapicero rojo y estoy escribiendo con lápiz y con lápiz escribo un poco más lento. Ya avancen, avancen. Un ratito, esperen que termine su compañero. Profesora, Dime. ya puede pasar a la otra parte o si ya terminó. Sí, esperen un ratito. A ver, Adrián, Carlos, ¿terminaste? Pensaba que ya habían pasado a la otra página, como a veces mi internet se va. No, todavía. Listo, paso. Listo.
Dime, Robinson. Ya terminé, profesora. Ya, un minuto más. Hoy dice conocido como la... No lo veo hoy. Profesora, ya terminé. Ya. Espera, Un ratito, espérense. Paso a la siguiente. Sí. Profesora. Todavía, profesora. Ya. profesora, ¿Cómo? ya terminé. Ya, Yo pero también. ya hay que esperar a sus compañeros.
Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya terminé, profesora. Terminé. Ya. Paso. Sí. Listo. Paso. Profesora, solo me faltaba una pequeña oración en el anterior. A ver, Jonathan, avance. Ya, profesora. Listo. Qué frío. Profesora, ya terminé. Ya. Paso. Espere. Está. Espere.
Paso. Profesora. Espere. Espere. Espere, profesora. Ya acabé, profesora. Ya. Ya terminé, profesora. Ya, profesora. Listo. Paso. Profesora, ¿podría rapidito retrocederles que me falta uno? Profesora, a mí me falta la mitad de un renglón. Me falta solo 2 oraciones pequeñas. Profesora, ya terminé del segundo del Ayahuasí. Ya, un ratito, un ratito. Listo, profesora. Ya. Profesora, lo que estaba arriba de las imágenes del anterior se copiaba. Lo que está arriba de las imágenes, de las palabras. Claro que se copia, si son las funciones. Hola. Para que te bañes y luego tomes su té caliente. Listo, paso. Ya, profesora. Ya. Ya terminé, profesora. Ya esperen un ratito que sí, que acaben sus compañeros. Ya terminé, profesora. 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 ¿Qué pasó? Profesora. Dime. Le digo, a cada rato se para yendo el wifi. Por eso a veces se sale. Y no puedo copiar. Uriel. Profesora, Pero va a estar en la
Plataforma, profesora. Sí, va a estar en la plataforma. Ya. Ya paso a la siguiente. Profesora. Todavía, profesora. Espere. Dos, 3, 4, 5, 6. Profesora, ya terminé de copiar. Profesora, ya terminé de copiar. Ya terminé de copiar. Ya, profesora. Ya, profesora. Listo, paso. Profesora, ya terminé. Listo. A ver. Profesora, ya terminé. Ya. Ya, profesora. Listo. A ver. Esa última hoja, ¿me escuchan primero? Dentro de la educación en el Tahuantinsuyo también primaba, digamos, la moral y los delitos. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el incanato estaba, digamos, todo estaba regido por máximas o leyes.
digamos, ¿qué eran las máximas? Las máximas eran las leyes que se implantaban en el Tahuantinsuyo. Era un derecho para todos, un derecho y una obligación. Estas máximas fueron impuestas por las costumbres. Cada uno sabía lo que debía y lo que no debía hacer. O sea, ellos respetaban mucho. El respeto, el amor, la estimación al prójimo era el elemento base de la moral. ¿Ya? Y estos pensamientos fueron, digamos, unidos en máximas. Las máximas normalmente nosotros conocemos que solo son 3. Pero hay otras máximas que también incluyen. Las 3 que conocemos, que son Amasúa, no seas ladrón. Amaqueya, no seas ladrón. Amayuya o Amayuya, no seas mentiroso. Aparte de esas existían otras máximas. Profesora, ha Sí, ingresado de nuevo porque está salido y ya no he podido entrar. Ya. Ya, a ver. Había Amaopa, no seas tonto. Amasipix, no seas asesino. Amahuachu, no seas adúltero. Y Amacagya, no seas afeminado. Esas eran las máximas que existían en el incanato. Cada una de ellas, si no se cumplía, pues llevaba a los castigos, a los juicios de Dios, etc. Chicos, ¿sí? Esa es la última parte de la educación. A ver, copien. Copien. Profesora, yo me quedé en la clasificación de las AFYAS. Fran, pero ya acabaron tus compañeros. Luego lo revisas en la plataforma. Ya, profesora. ¿Ese es después de la clasificación de las AFYAS? No. Después de la clasificación de las águilas viene la educación popular y luego viene eso. Voy a dejar una hoja. Ujú. De los delitos. Dime. Un ratito, espérate. No. Mm. Déjame ver, ¿qué? El reto. Haz muchas actividades. El Día de los Padres.
Dime. ¿Tú te cuentas de los pasos de marinera? Claro. Profesora, ya terminé. Muy bien, chicos. Hoy nos dio el tiempo al 100%. Profesora, terminé de comer. ¿Cómo? Tenemos que terminar porque la profesora Liliana tiene clase también después de mí. Bien, chicos. Tiene clase la profesora Liliana después de con los niños de segundo grado. ¿A quién le faltó? A mí, ¿le puedo tomar captura? Ya. Profesora, yo quería saber en la educación popular porque había agrícola, construcción, minería, ganadería. No veo Me nada. faltó la última palabra. ¿Le puedo tomar captura? Ya, a ver. En la número 6. Listo. Una palabra. Ya. No. Ya, profesora. Listo, muy bien. Profesora, ahí por ahí el programa, no sé qué, pero por En el favor, póngalo transcurso rápido. a ver, ¿quién está con el audio prendido? Fran está con el audio prendido. A ver, chicos, escúchenme. Yo voy a revisar cuadernos en el transcurso de la semana. Yo en cualquier momento los llamo. Bueno, les mando un mensaje al WhatsApp y voy a pedir los cuadernos, las imágenes de los cuadernos, ¿ok? ¿Comprendido? Sí, profesora. Muy bien. Sí, profesora. Nos Cuídense, despedimos. profesora. Ya. Profesora. Profesora, Venga, buen día. Ustedes también que tengan buen día. Profesora. las máximas. Dime. Faltan 3 de las máximas. Yo lo copio rápido y además porque no tengo tiempo, yo lo quiero escribir y no me da el tiempo. Por eso rápido. Y si No, le mando la foto. Ya. Profesora. Chao, profesora. Chao, Chao, Taira. profesora. Chao, Carlos. Chao. Chao, chicos, Profesora. cuídense. Chao, cuídense. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Bendiciones, profesora. Gracias igualmente a ustedes.